Hola a todos, hoy vamos a visitar el Primark más grande de Cataluña. Está situado en Plaza Cataluña, en Barcelona, justo al lado de la Rambla, y es el segundo más grande de España. El Primark de Plaza Cataluña es bastante grande. Como podéis ver, ocupa todo un edificio. Y hay mucha gente, puesto que se encuentra justo al lado de la Rambla, por lo tanto está muy bien situado. Había bastante cola al llegar, ya que te hacían higienizar las manos antes de entrar, desinfectártelas bien. Se aseguraban de que cada persona lo hiciera. Como podéis ver, hay 4 plantas hacia arriba, la 0, que es la de entrada, y aparte hay una más abajo, la -1. Por lo tanto, hay 6 plantas en total en este edificio. El edificio, como podéis ver, es alto y justo en el centro tiene una apertura en donde se pueden ver todas las plantas. 4 hacia arriba. Esta sería la planta principal de entrada, que es donde estoy yo, y hacia abajo tendría una planta más. Comenzaremos por la planta número 0, que es la planta de acceso y de entrada. Esta planta está llena de ropa para mujer y también de cosméticos. Como podéis ver, aquí podéis encontrar la ropa, bolsos, zapatos, aunque los bolsos y zapatos más bien están en la planta -1. Me he fijado que la mayoría de bolsos que podemos encontrar en Primark, por no decir casi todos, son de rafia. Puesto que están de moda, pues aprovechan y los han hecho casi todos así. Podemos encontrar muchas camisetas y vestidos básicos, sobre todo blancos, negros, que la verdad que están muy bien de precio. Aunque en todas las plantas encontraréis algo de accesorios, como os digo, en la -1 es la planta donde se encuentran todos reunidos. Había muchas camisetas básicas de este tipo, anchas, y también pone los espejos, como podéis ver, que el wifi es gratuito. Por lo tanto, os podéis conectar si no tenéis o venís de turismo. Si no tenéis wifi en España, pues en Primark es un buen punto para donde podéis conectaros. Había muchísimos shorts de tejanos, de los normales, y siempre al lado pone alguna camiseta básica que te puede quedar muy bien. En esta planta también encontraremos bañadores y bikinis y accesorios para ir a la playa. Como podéis ver, hay bastantes bañadores de varios colores, vestidos playeros, chanclas, más bañadores, también tenemos más bolsos. La verdad que al ser un Primark que ha abierto recientemente, está todo muy nuevo, muy limpio. Y algo que podíamos observar, aquí tenemos por ejemplo las camisetas de 2,70, que son las básicas y las más baratas. En el apartado de cosmética podemos encontrar este soporte para las paletas, que creo que va muy bien, así como soportes para maquillaje, pintalabios, que están todos muy bien, aunque había poquitos, yo creo que se estaban agotando. Aquí tenemos pestañas postizas, que había de muchos tipos, para el cabello, peines, fragancias, colonias, discos de algodón, lo típico que encontramos en todos los Primark. También he visto que vendían el accesorio para sus discos de algodón, estos que son ovalados más grandes. También bolsitas para ir de viaje, para la higiene dental. La verdad que cada vez abarcan más temática de cosmética en Primark. Incluso vi mascarillas coreanas también, de este tipo. Accesorios para las uñas, guantes exfoliantes. También tienen 2 ascensores para subir y bajar, sobre todo va muy bien si tienes cochecito, puesto que no te dejan utilizar la escalera. Y en fin, este es el apartado de belleza que tienen. Con toallitas desmaquillantes, también vi que tenían champú en seco. Me cogí uno para probarlo, ya os enseñaré en otro vídeo el haul que hacemos de Primark de Barcelona. Y también me fijé que no había testers de nada, que es algo típico en Primark, que haya testers para probar el maquillaje, y no había ninguno, ya lo ponía en todas partes por tema de higiene. Aquí tenemos sombras, rímel, correctores. En el ascensor, como podéis ver, es bastante amplio y también tenía las plantas para que te sitúes en todo momento. En la planta número 1 encontramos más ropa de mujer y calcetines. Por supuesto, ropa de mujer está dedicada a 2 plantas, ya que supongo que somos las que más compramos.
Aquí podéis ver pantalones básicos a 15 euros, de estos que son fresquitos para el verano. Más camisetas, pantalones. En esta planta me fijé que las camisetas eran más anchitas. Aquí podemos encontrar tejanos y pantalones largos, así como todo un apartado de ropa tejana, como vestidos, pantalones. Como podéis ver, aquí empieza la cola y por aquí sigue, por lo tanto en esta planta había bastante cola. También encontramos calcetines, ropa de deporte, como podéis ver. La ropa de deporte la verdad que está muy bien de precio. Por ejemplo, este vale 8 euros y era súper agradable el tacto. También tenemos toallas de deporte. Y en este apartado eran todo vestidos veraniegos, tipo largo, corto y camisas, camisetas. Por ejemplo, estas camisetas valían 9 euros. También tenemos cinturones, gafas, pañuelos. Súper suavecito. En la segunda planta encontramos cosas para el hogar y lencería. Como podéis ver, toda una planta de lencería está muy bien y por lo tanto encontraremos muchísimas cosas. Todo tipo de sujetadores, colores. Y la verdad es que hay una gran variedad de tallas. La Secret Possessions es un poco más cara y luego está la más básica. También encontramos pijamas, de ropa para estar por casa. La verdad que de pijamas hay de muchos tipos. Hay largos, hay cortos. Y estos serían los básicos, que valen 10 euros el pack de 3. Por lo tanto está genial. También encontramos baterías para el móvil, altavoces para usar en el exterior o interior y todo un surtido de packs de tangas. También braguitas. Si miráis aquí podéis ver todo el tipo de braguitas y tangas que hay. En este apartado hay sujetadores para tallas más grandes, que está muy bien porque en tiendas normales no encuentras. De otras franquicias tipo Women's Secret es imposible encontrar estas tallas. Y también tenemos una gran variedad de fajas y ropa interior. Habrá que comprobar si son mejores o peores que las de las Kardashians. Si queréis que los probemos, ya sabéis, dejadnoslo en comentarios y haremos la comparación. Aquí también tenéis los packs que os he dicho antes, van 5 por 4,50. Y también tenéis un montón de accesorios escolares, tipo rotuladores, neceseres y una sección entera de Harry Potter. También tenéis los Funkos del Ariel, la Minnie, el Simba. Había varios modelos. Sábanas de Frozen, toallas, cojines, la famosa taza de Chip que se agotó en su día, ya la vuelven a tener hace tiempo me parece. Y nada, más sábanas, más cosas de Disney, Buzz Lightyear. Y todo esto es la cola que hay en esta planta. Como podéis ver, también hay muchísima cola. En cada planta hay cajas, están divididas en cada planta, puedes pasar por caja. Eso lo encuentro que está muy bien porque así no se acumula tanta cola en la misma planta. Y aquí está el apartado de cosas de casa. Encontramos toallas, cosas para el baño, para decorar la casa y más pijamas. Como podéis ver, hay muchos pijamas. Y en este apartado de home hay más cosas para el baño, tipo albornoces, cestas y demás cositas para el baño. La verdad que estaba bastante completo. Y aquí también tenemos lencería un poco más sensual y más albornoces para estar por casa, tipo bata, neceseres, más pijamitas y más ropa interior. En la planta número 3 encontramos la ropa de hombre. Como podéis ver, empezamos por los pantalones tipo bañadores, nada más llegar. Hay de varios tipos, a 5 euros, está bastante bien. Toda esta sección es de bañadores, tipo pantalón.
podéis ver, son bastante coloridos y de muchos tipos. A mi hijo le gustaron mucho y a mi marido, por lo que veo, también. Este de patitos, bueno, no estaba mal. También tenemos chanclas básicas de estas por 6 euros, camisetas. Estas son las camisetas básicas, que estaban muy bien. Y las chanclas, tal y como os estaba contando. También tenían bastante gafas de sol. Y también tenemos zapatos. Estos son tipo sneakers que valen 9 euros. Y muchos calcetines. Los básicos cortos de verano, como veis, valen 2,50, y los probadores, como os he dicho, estaban cerrados en todas las plantas. Aunque todas las plantas tenían, estaban todos cerrados por tema de higiene. También hay muchas camisetas. Como veis, las camisas, las básicas, valen 5,50, que están muy bien. Si tenéis que llevar camisa para el trabajo o para alguna ocasión concreta, va genial. También los pantalones básicos a 5,50, de estos tipo deporte, son muy cómodos. Y como podéis ver, todas las colas y las cajas llenas, para variar en esta planta también, aunque en esta había un poco menos de gente. Camisetas básicas de 2 euros, y en este Primark lo que me sorprendió es encontrar un apartado con ropa de Barcelona. Esto no lo había visto en los otros Primark. En la planta número 4 encontramos la ropa para niños. Es la planta más alta del edificio y la última se va hacia arriba. Encontramos este apartado de Disney Baby, había todo un rincón con toda la ropa de Disney para bebés. También aquí teníamos muchas camisetas de Patrulla Canina, de Mario, Jurassic Park, también de PlayStation, y ahora que está muy de moda para los amantes de Minecraft, como serán muchos de los niños, había todo un apartado de camisetas de Minecraft también, que estaban muy bien. Mario Bros, etcétera. En este apartado empezamos con las niñas. Tenemos muchos vestiditos, camisetas básicas, chanclas, gomas para el pelo por 1,50, que tienen un pack bastante grande. Estas son las camisetas básicas de niña. Y aquí tenemos también los bolsos, más zapatitos de la Mini. Y aquí todo un apartado de chanclas que valían 10 euros. O sea que está muy bien de precio. Había una gran variedad de zapatos, y aquí en cada planta podéis encontrar las normas de seguridad para higiene que tienen en Primark, que es de mantener la distancia de seguridad, de llevar mascarilla. Sí que nos hemos fijado que en todo momento era obligatorio llevar la mascarilla y había muchísima seguridad. Y si veían a alguien que se la bajaba o se la quitaba, lo obligaban inmediatamente a colocársela bien. Por lo tanto, en ese aspecto, el Primark es una de las tiendas más seguras que he visto en este sentido. Porque en la mayoría de tiendas, o incluso por la calle que vamos, pues la gente se va quitando la mascarilla, pero aquí en Primark se lo tomaban muy en serio. Estas son las vistas que tenéis desde dentro del Primark hacia Plaza de Cataluña. Como podéis ver, es desde la 4ª planta. Aquí veis que hemos llegado a la última planta y las vistas que tenemos hacia las plantas de más abajo. La última es la -1. Todavía nos queda por visitar. Sombreros para niños, camisetas básicas. Las camisetas básicas para niños están súper bien, valen 1,80 y vienen todas con dibujo y están súper bien. Aquí tenemos las cajas de la 4ª planta. Yo os recomiendo, si vais a comprar a Primark de Barcelona, que vayáis a la 4ª planta de niños, puesto que es donde menos cola había. Por lo tanto, si queréis ahorrar tiempo en espera, es la planta que os aconsejo ir pagando. Aquí tenéis todo lo de bebé, que también había camisetas básicas, pantalones, baberos, de todo. Y por último vamos a bajar a la planta -1. En la planta -1 tenemos el calzado y los accesorios. Como podéis ver, como os decía antes, la mayoría de bolsos son de rafia, y también tenemos estos transparentes que también estaban muy de moda, con el neceser dentro. También muchos sombreros playeros y muchos bolsos de muchos colores, muchos tipos, pero todos de rafia. También tenemos maletas y bolsas para viaje.
En este apartado encontramos muchas cosas para viajar, tipo bolsas y accesorios para las maletas, y aquí tenemos accesorios por 3 euros, collares, pulseras, pendientes, de todo tipo, como podéis ver. Y esta es la última planta del Primark de Barcelona. Como podéis ver, es bastante amplio. Coleteros, había muchas cosas para el cabello. Aquí tenemos los bolsos que no son terrafia, como veis, un apartado más pequeñito. Y también había neceseres, accesorios para el móvil, y todo esto eran los zapatos. Aquí por último estamos en la cola pagando. Como podéis ver, todos los cajeros van con su mascarilla, y entre caja y caja había pantallas protectoras de seguridad. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dale like y suscríbete, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.